con con docencia asistida por computador o por presencialidad reducida o con presencialidad completa. Aún no nos han confirmado cómo va a iniciar el semestre, ni tampoco nos han dicho cuándo, que en este momento hay un calendario que nos dice que inicia el 26 de mayo, pero pues obviamente por disposiciones del Ministerio de Educación Nacional no va a poder ser. Estamos esperando esas fechas. Sandrita, ya está confirmada la extensión del confinamiento, 15 días más. Ah, sí, el confinamiento sí salió en Blue Radio esta mañana y que para los municipios donde no hay todavía infectados, pues se va a abrir la economía de manera gradual, ciertos sectores de la economía. Pero entonces, pues el Ministerio de Educación, ustedes han escuchado que hasta el 31 de mayo tiene confinados pues a los estudiantes de las instituciones oficiales, caso que sucede con la universidad. Entonces, igual todavía no nos han dado lineamiento de cómo va a iniciar el semestre. Pero independientemente de que sea virtualidad, bueno, cátedra asistida por computador, sea presencialidad reducida o sea con presencialidad completa, la herramienta del campus virtual que nos está dando las clases sí es una herramienta casi que obligatoria para Univalle porque es nuestro campus virtual. Desde allí es desde donde le hacemos el seguimiento a las asignaturas y desde allí es donde hemos venido insistiendo hace ya varios años desde las coordinaciones de programa y los docentes de apoyo en que el campus virtual es la mejor forma, es la mejor herramienta que tenemos para comunicarnos con los estudiantes y para manejar material en común. O sea que independientemente de cómo vayamos a iniciar el semestre, esta era una capacitación que tenía que hacerse y que una herramienta que debemos utilizar todos en nuestros cursos. En el momento, compañeros profesores, en el momento, reitero, no nos han informado cómo vamos a iniciar el semestre, ni cuándo lo vamos a iniciar. Lo que sí es cierto es que se están evaluando todas las posibilidades, todos los escenarios, porque pues habrá que tomar medidas de acuerdo a lo que ustedes ya conocen pues de la pandemia. En el momento en que nos den información, pues se les hará llegar a ustedes porque también se están evaluando qué tipo de acuerdo a los escenarios, qué asignaturas se pueden ofertar y qué asignaturas no se deberían ofertar por la condición que tienen, pero de acuerdo a los escenarios, o sea que en este momento no vamos a confirmar que esta materia va o no va, porque todavía no sabemos ni cuándo ni cómo vamos a iniciar. Entonces, pues quería comentarles esa situación, darles los agradecimientos por vincularse a esta capacitación que inició la semana pasada y que ha programado la sede con el Edwin, de Jorge y Mesa, que nos han venido apoyando para que vayamos validando las herramientas que tiene la universidad y acercándonos más a la tecnología. Entonces, pues yo hoy no los voy a poder acompañar a la capacitación, profesor Edwin, no los voy a acompañar hoy, dado pues que tengo una reunión ahorita y entonces pues que tengamos información, nueva información, se les hará llegar. No sé si algún profe quiera decir algo. Al parecer nadie, profe. Al parecer ninguno, entonces pues no, profe. No, Sandrita, de pronto un minutico la posibilidad de las dos modalidades, de mitad de semestre una materia y la otra mitad del semestre. Ah, profe, pero pues bueno, lo que nos dice el profe Cardenio, eso depende, a ver. Si nos dicen que presencialidad reducida, que es el protocolo de bioseguridad hasta el momento dice que no podemos tener estudiantes sino alejado uno del otro de 2 metros. Entonces en eso ya hicimos una evaluación de cuántos estudiantes caben por salón. Y en el caso de presencialidad reducida, hoy hablábamos con los compañeros la posibilidad que se ha visto pues de hacer
como dicen en otras sedes, pico y código, pico y cédula, evaluar las asignaturas y quienes tienen equipos, entonces pueden tomar la asignatura desde la casa y no desde la universidad. Y que si es ya la cátedra asistida por computador, porque no va a ser virtualidad, sino que lo han llamado asistida por computador, porque la universidad no va a cambiar la modalidad a virtualidad, a pesar de que este semestre, por ejemplo, en un escenario nos toque dar toda la clase asistida por computador. Entonces nos han dicho pues que una propuesta, y hoy esta mañana salió una propuesta en que pudiésemos, por ejemplo, si un estudiante está viendo 6 materias y son 18 semanas, pues las primeras 9 semanas vea 3 asignaturas, ya tiene las notas de esas 3 asignaturas y pueda tomar los otros 3 cursos para que no esté viendo 6 cursos al tiempo, que de manera pues por computador, que lo va a saturar, lo va a estresar, porque bien sabemos que si dentro del aula de clases se le genera dificultades a veces en el aprendizaje, pues tenemos que evaluar la situación de lo que sucedería él tomando las clases por computador y con los problemas que tenemos a veces de conectividad, de red, de tiempo, y también pues por comodidad de los docentes, ¿no? Porque si nos colocamos en el lugar de un docente que tenga 3, 4, 5 asignaturas y las esté dando al tiempo, y de manera virtual, eso le demanda mayor tiempo en preparación de material, en atención de inquietudes de estudiantes, en acompañamiento. Entonces es una propuesta que salió esta mañana dentro de escenarios, porque vuelvo y les digo, yo no puedo confirmar que el escenario va a ser que vamos a empezar de X o Y forma porque aún no nos han confirmado cómo. Pero pues esa es una muy buena propuesta que evaluamos esta mañana con los docentes de apoyo de la sede. Listo, profe. Bueno, buenas tardes, estimados compañeros. Hoy en la sección número 3, pues nos vamos a dedicar al tema de... ¿Sí? Buenas tardes, Edwin. Me disculpa y darle una vez un saludito a Sandrita. ¿Cómo ha estado Sandrita? Casi que no me puedo conectar. Y al jefe, ¿cómo está, jefe? ¿Cómo le va? Súper bien, Bien. súper bien, muy bien, muy bien. Sí. Qué pena me desubiqué con respecto a lo que estaba ya Sandrita, ya cuando entré ya estaba Sandrita terminando. Lo que pasa es que casi que no entro al Zoom. No, ¿Sí? profe, tranquilo. Resumido es que todavía no se nos ha informado cuándo ni cómo va a iniciar el semestre, pero se están construyendo las propuestas en 3 escenarios. Uno, que tengamos presencialidad, que sería pues la condición normal, que sabemos que allá no vamos a llegar. 2, la presencialidad reducida, es decir, que los estudiantes vengan que se utilicen también las herramientas tecnológicas. O 3, que definitivamente los cursos se den asistidos totalmente por computador, pero entonces pues que dentro de esos escenarios todavía no hay uno confirmado. Ah, ya, mami. Ya. Entonces estamos en ese proceso. Esta mañana hicimos reunión con los docentes de apoyo, evaluar medidas de bioseguridad y todo dentro de los 3 escenarios y poder irnos anticipando a cualquier situación. También les dije al inicio que la capacitación de campus virtual es una capacitación que sí o sí se debía hacer en la sede con los docentes, porque la herramienta del campus virtual, independientemente de que sean cátedras asistidas por computador, presencialidad reducida, es una herramienta que todos los docentes debemos estar utilizando en nuestras cátedras, así la estemos dando de manera presencial. El campus es la herramienta que tiene la universidad y que nos permite hacer seguimiento a estudiantes y al trabajo que venimos desarrollando con ellos. Entonces, esta era una capacitación que sí o sí había que hacerla. Entonces, sí, muy buena, pues, muy enriquecedora, muy buena, Sandrita. Sí, muy les buena. quería comentar eso. Gracias, profe, darles el saludito, porque pues comentaba que no me puedo quedar en la capacitación porque tengo otra reunión ahora, entonces pues darles el saludo, la bienvenida, el agradecimiento por acogerse a esta capacitación que iniciamos la semana pasada y que pues vamos a tener otra serie de capacitaciones, pues estamos tratando de que no sean tan agotadoras, pues solo estamos programando 2 veces a la semana y que es de manera voluntaria. Sí, Gracias, tan bella. Murillo. Gracias, jefe Sandrita, tan bella, muchas gracias. Profe, solo Sandra, tranquilo.
Entonces, no Te sé ves si muy hay bella y te ves alguna muy otra bella. preguntita. ¿Alguna pregunta ya para despedirme y no quitarle más tiempo al profesor Edwin Arango? Listo, entonces, profes, hasta luego. Yo la Espero que bendiga, sean cuídate Muchas gracias, mucho. profesora, muy amable. Gracias. Sandrita, Que Dios la feliz proteja tarde y mucho. muchos éxitos. Gracias. Hasta luego, profe, que esté muy Hasta bien. luego, Sandra, que estés bien. Muchas Bueno. gracias, profesora. Chao, chao, profe, que estés bien. Compañeros, dado lo que sucedió la sesión pasada, vamos a dejar las preguntas para lo último. Listo, Bueno. si tienen alguna duda, inquietud, lo pueden hacer por el chat o apuntarla en una hojita y después a lo último resolvemos las preguntas. Vale, pues. Gracias. Bueno, hijo. Bueno, hijo. Bueno, jóvenes, buenas tardes, Bueno, compañeros. Edwin, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Edwin? Muy bien, profe Pedro. Bueno, hoy pues vamos a dedicarnos al tema de cómo crear evaluaciones y actividades. En ese proceso de cómo crear evaluaciones y actividades, quería comentarles que la Universidad del Valle tiene 29 tipos de actividades diferentes para realizar en el campus virtual. Y nosotros generalmente nos casamos con uno. Pero, pues, bueno, quería simplemente comentarles que hay 29 herramientas que, pues, lastimosamente el día de hoy no las vamos a alcanzar a ver todas, pero sí vamos a ver como las más utilizadas y que estoy seguro que les va a ser de utilidad. Hoy nos vamos a dedicar al tema de actividades de uso cotidiano. De hecho, por esa razón lo denominé de esa manera, porque son pues 5 modelos, digámoslo así, de trabajo de actividades sencillos de manejar y que pueden servir pues para este tipo de actividad o de desarrollo virtual temporal de la Universidad del Valle. Pero pues para las personas que les gusta cacharrear un poco más, también quiero comentarles de manera general el tema de las actividades de interacción nuevas que tiene el campus y unos modelos estructurados de interacción que son un poquito más son un poquito más, es que no quiero utilizar la palabra complejos, pues son diferentes a los que vamos a ver hoy, pero digamos no son tan complejos, se pueden trabajar, sino que hay que seguir unos pasos, por esa razón los llamé modelos estructurados para poderlos poner a disposición. Primero les voy a comentar. En tema de actividades de uso cotidiano, pues el campus virtual le permite a usted evaluar la asistencia de los estudiantes, que el estudiante se pueda señalar de que está asistiendo al inicio, al medio y al final de la clase, donde usted como docente simplemente tiene que mirar que el estudiante le haya dado OK al final o simplemente pedir un reporte. Ahorita vamos a hacer un ejercicio práctico sobre el tema. El foro es otra de las herramientas básicas que se utilizan para poder poner a los estudiantes a discutir sobre un tema, a desarrollar sobre un tema. Y ahorita les voy a dar un ejemplo también sobre ello. El chat es la herramienta utilizada en el campus de manera sincrónica para cuando hay algún tipo de actividad que se está haciendo de manera presencial y que uno necesita que quede registrado en el campus. Presencial es decir, que sea de una manera virtualizada, donde el docente y el estudiante están presentes de manera sincrónica. El chat del campus le permite a ustedes estar en contacto. Pues yo sé que va a ser un poco redundante, pero igual se lo voy a comentar. La asignación, que es la herramienta más utilizada por todos nosotros, ese sí va a pasar un poco de largo, pero igual la voy a comentar, que es cuando el estudiante simplemente carga un archivo de que está entregando algo. Y por último vamos a ver el tema del cuestionario para que ustedes puedan observar los diferentes tipos de preguntas que se pueden realizar y que se puede, digámoslo así, desarrollar con un modelo de evaluación tipo parcial o opcional. De hecho, pues el suscrito ha hecho parciales y opcionales por medio de esta herramienta. Digamos que a pesar de que la posibilidad que exista un tema de chancuco, como se diría, es, digamos, relativamente alta, es más baja de lo que uno pensaría. Entonces, es una buena herramienta y que lo vamos a ver el día de hoy. Sobre las actividades de interacción nueva, esas sí no las vamos a alcanzar a ver, pero simplemente les voy a comentar. El tema de desarrollo de una actividad de bases de datos es cuando usted desea que el estudiante tenga acceso a un número de archivos PDF organizados de manera cronológica o por temas.
Entonces se crea como una mini base de datos, usted dice, este es el libro, este es el artículo, este es demás. Entonces normalmente se crea en un solo bloque. Bueno, igual les voy a mostrar los iconos para que ustedes los vean. El tema de consultas, cuando el estudiante quiere hacer una pregunta al docente y que quiere que quede registrado, se puede vincular. El tema del diario lo utilizan mucho los docentes de áreas como español, pues el tema de literatura y demás, porque es como la construcción que pueden hacer los estudiantes sobre sus actividades de clase. Entonces es bien interesante y a uno como docente le sirve si uno logra, digámoslo así, sincronizar la actividad académica, porque eso se puede convertir en un repositorio de clases, en un libro del tema de las clases que uno dicta. Entonces, es una herramienta bien interesante. La elección del grupo es cuando ustedes desean realizar actividades solo por un grupo determinado de estudiantes, grupos de 3, de 6. El tema del glosario es la construcción pues, que uno hace contextual sobre algunas palabras que va a haber en el curso y que pues sirve como herramienta. Listado de verificación es una herramienta que me parece que es útil para los docentes que dan asignaturas como revisoría fiscal, auditoría o asignaturas que tengan que ver donde ustedes tienen que revisar, digámoslo así, unos pasos. Por ejemplo, en el área de sistemas. Cuando le están enseñando el tema de algoritmia y programación, que el estudiante debe tratar de indicar una secuencia en razón de la creación de un software, o en literatura una persona que escribe un documento que debe tener como unos mínimos elementos del documento. Entonces esa herramienta de listado de verificación se convierte en una estrategia de chequear, por ejemplo, el cuento tiene introducción, nido y desenlace, lo chequeó y eso le va dando puntos al estudiante y lo califica. Ya sea por palabras claves y demás. Es una herramienta bien interesante. El tema de las encuestas, hay unas encuestas para realizar procesos cuantitativos y cualitativos básicos, y hay una herramienta de encuestas ya predeterminadas que tiene el campus. En temas de juegos, hay juegos como Sudoku, Ahorcado, Culebrita, Sopa de Letras, que sirven como proceso pues evaluativo, bien interesante pues en el desarrollo académico de los estudiantes. Y el chat, este chat que aparece aquí es un poquito más complejo del chat anterior, que es una herramienta asincrónica que tiene el campus, en donde usted puede evaluar la participación de un estudiante por las palabras claves que él utilice, y usted puede seleccionar qué palabras claves usted necesita que el estudiante diga para calificarlo. Entonces, un método de evaluación pues interesante. Y en el tema de modelos estructurados de interacción, pues estos son los modelos que van un poco más desarrollados, digámoslo así, para el trabajo como docente y el estudiante. Por ejemplo, el tema de lección. La lección es una herramienta que tiene el campus, en donde usted puede generar una clase interactiva con el estudiante y dependiendo de lo que él conteste, así se va desarrollando la clase. Por ejemplo, si usted está dando la clase sobre, me invento yo, el estado de resultados, hablándolo desde el área contable. Entonces, el estado de resultados, uno muestra al estudiante que efectivamente hubo una pérdida y que al año siguiente hubo una ganancia. Entonces, uno le puede hacer una pregunta al estudiante como, ¿usted considera que la ganancia es significativa en relación al año inmediatamente anterior? Entonces, el estudiante dice sí, entonces el desarrollo de la clase se va a dar con base a una mirada de que él estaba observando el estado de resultados desde la utilidad y no desde las otras variables. Ahora bien, si él responde que no, que es una respuesta válida también, entonces la clase se va a desarrollar solo con base al tema de la utilidad. Entonces es una herramienta, digámoslo, de decisión muy interesante, pero pues genera una estructura un poco más compleja en lo que corresponde pues al tema de clase. Entonces es interesante, pero yo sé que es un poquillo más fuerte. ¿Por qué? Porque hay que hacer el paso a paso en la lección. El tema del Hop es un tema de envíos como de preguntas y demás de participación a los estudiantes, donde los estudiantes tienen que responder y esas respuestas deben de tener algunas palabras claves
para que sean válidas y pues tengan algún tipo de puntaje. Es más o menos similar al chat del anterior, pero en ese hop pop usted se lo va a enviar a cada uno de los estudiantes. Es como si uno le dijera, dime tú, profesor Carlos, ¿qué piensas sobre tal cosa? Entonces, uno le está asignando a un estudiante la pregunta específica y uno esperaría que el estudiante responda con las palabras específicas, porque esa actividad le permite que sea algo asincrónico, o sea, no necesariamente la pregunta tiene que ser ya y el estudiante responderá ya, sino que la pregunta se lanza y el estudiante la puede contestar en el transcurso de un tiempo determinado y se califica solo, que eso es lo interesante pues, del proceso Hop-Pop, porque usted le va a dar de que el estudiante diga alguna de las frases específicas que usted quiere que determine. El paquete SCORE es como una herramienta en donde se van construyendo las clases en razón del trabajo colaborativo entre estudiante y docente. Entonces, es como tener un campus dentro del campus donde el estudiante podrá subir también diapositivas, podrá subir presentaciones, podrá subir actividades, obviamente con la gestión o la aprobación del docente. Eso normalmente se utiliza, digamos que yo sé que hay algunos docentes que tienen como la metodología de que muchachos, estos son los temas que vamos a ver en el semestre y tal grupo va a exponer, tal otro va a hacer esta actividad, tal grupo va a hacer esta otra evaluación, obviamente con la supervisión del docente. Esta metodología de trabajo pedagógico se puede trabajar en el campus con este paquete SCORE, donde le permite pues ese tipo de elementos. El clip de taller es diferente a la asignación que vamos a ver en la actividad de uso cotidiano, porque este taller se puede calificar solo también. O sea, este taller permite que el sistema del campus evalúe las palabras o frases o parágrafos claves que usted necesita que aparezca en el taller y se califique solo. Entonces, es una herramienta. H5P es una herramienta que aparece en el campus de consulta interactiva, en donde el estudiante hace la pregunta, el docente le responde y digamos que tiene la facilidad de que las preguntas y respuestas, que pueden ser múltiples, además se puedan arrastrar. O sea, es como interactiva la pantalla, donde no aparece cómo le parece la clase del campus, buena, regular o mala, sino que aparece el bueno, el regular o mal en diferentes partes y se lo puede arrastrar y pegar en una parte específica de la pantalla. O sea, se vuelve un poquito más interactivo ese H5P. El wiki es una herramienta que aparece en el campus que le permite a usted crear páginas web básicas con el estudiante. Eso se convierte también en un desarrollo del repositorio de la clase. Entonces, donde el docente, por ejemplo, sube una actividad general que se vuelve la pantalla principal de una URL y los estudiantes van alimentando el resto de page, digámoslo así, de la página web y se convierte pues, en un trabajo colaborativo. Entonces, es un desarrollo como para crear su propio blog en la web, su propia página web con relación a una clase. Es una herramienta un poquito estructurada, pero es interesante. Y el tema de herramientas externas es un link o una actividad que le permite generar el campus en donde lo asocia usted con otras herramientas externas, que fue lo que vimos en la primera sección, en donde aparecían herramientas como Kahoot, como Meet, como Zoom, como hay una herramienta muy interesante que se llama CLEA, en donde permite que el estudiante haga participación. Son herramientas externas al campus, entonces uno puede direccionarlos desde ese link que se llama herramientas externas. Entonces ya, después de hablarles todo esto, voy aquí en la pantalla a mostrarles efectivamente eso que les acabo de narrar, cómo aparece. Cuando usted le da clic en agregar una actividad o recurso, ya estando en su tema o en sección, aquí le van a aparecer todos los que yo le acabo de comentar. Le aparecen en actividades las 29 actividades que se pueden desarrollar y en recursos, pues lo que vimos más o menos en la sección pasada. En la sección pasada nosotros nos dedicamos al tema de etiqueta, al tema de archivo, de URL. En el tema del libro vimos también cómo vincular un enlace. Pero en esta clase o en esta sección, pues les quería comentar de estos 29 elementos.
Entonces, para esos 29 elementos voy a arrancar con los más, digámoslo así, utilizados o que sean de más fácil acceso para nosotros en este momento coyuntural. El tema de asistencia. Si bien la Universidad del Valle no califica asistencia, digamos que la situación que estamos viviendo en estos momentos da para incentivar a que el estudiante ingrese al campus. Entonces, hay dos maneras de hacerlo. Una, que usted como docente lo visualice uno a uno, que lo vimos en la primera sección, que usted puede mirar cuándo fue la última vez que se conectó el estudiante y ese tipo de cosas. U otra es que usted lo coloque, que el campus lo califique solito. Ese que lo califique solito es aquí, en donde dice asistencia. Usted le da clic ahí en asistencia, entonces él le crea la actividad. Yo en ese momento estoy creando la actividad dentro de la pestaña de evaluaciones donde todos lo van a ver, pero ustedes lo van a ver desde la perspectiva o rol del estudiante. Yo como docente es el que voy a tener que parametrizarlo, entonces aquí lo estoy parametrizando. En esta parametrización yo puedo colocar el nombre que le voy a colocar a esta actividad, que en este caso pues se llama asistencia, pero uno lo puede colocar asistencia, clase tal, o participación por asistir. Usted le puede colocar el nombre que usted considere necesario, pero pues en este caso será asistencia. Uno puede escribir a qué se refiere ese proceso de asistencia. Uno le indica, estimado estudiante, esta asistencia, voy a colocarlo aquí, estimado estudiante, el link de asistencia, el link de asistencia se habilita para verificar su participación en clases síncronas. El concepto de síncrono y asíncrono, si bien lo vamos a ver en detalle en la última sección y vamos a participar con lo que habíamos comentado con el profesor Víctor, pues adelanto un poquito y les recuerdo, el tema síncrono se refiere a cuando tanto el docente como los estudiantes están conectados al mismo tiempo, y asíncrono es cuando los dos están conectados a destiempo, diferentes horarios. Entonces, esa es la diferencia. Este elemento de asistencia se puede habilitar o para actividades asíncronas o actividades síncronas, o sea, no necesariamente tiene que estar el docente ahí presente y se califica solito. Como la posibilidad de crear ese tipo de actividades da para que usted la observación se le muestre al estudiante o cuando le da clic o desde un principio en la pantalla inicial uno le pueda colocar o quitar este chulito que dice aquí, muestra la descripción en la página del curso. Entonces, normalmente uno lo coloca para que el estudiante lo pueda visualizar desde el momento en que esté en la sección y no tenga que darle clic para saber esa observación. Esa observación uno la describe también cuando uno quiere dar pasos a seguir y demás, que en los demás métodos de actividad lo vamos a visualizar, que uno le dice al estudiante, ingrese tal contraseña. Entonces, uno le trata de explicar el paso a paso ahí en la descripción y que lo vea desde la página del curso. La calificación, él le permite a usted que lo coloque a una escala de regular, buena y excelente, o una escala Likert, pues del 0 al 5, pero así con nombres, que no tengan ningún tipo de calificación, o una escala simple de aprobado y no aprobado, o lo coloque en puntuación. La puntuación que él viene por defecto es de 100 puntos, a pesar de que la universidad califica de 0 a 5. Entonces uno lo puede dejar ahí en puntuación y decir que la puntuación máxima es 5. Uno puede categorizar, él por defecto no lo deja categorizar, pero sin embargo uno le puede colocar de que la calificación de aprobación es 3. Eso para que uno lo coloca es para que el sistema le muestre a usted estadísticas de cómo van sus estudiantes como por colores. Si usted no coloca la calificación para aprobar, cuando usted vea la estadística, todo lo va a dar de un mismo color, tanto el que tenga 1 como el que tenga 5. Entonces, colocar a nivel de aprobación 3, él le va a mostrar como una escala de colores y es mucho más fácil visualizarlo a uno como docente si tiene muchos estudiantes. El tema de ajustes comunes de módulos es si yo quiero mostrar esta información o ocultárselo a algunos estudiantes. En este caso yo le estoy diciendo que va a mostrar en la página del curso, lo puedo dar por defecto de que lo oculte,
en este caso lo voy a dejar que lo muestre. Si yo le doy ocultar, puedo asignarle a qué grupos quiero que sea visible y a qué grupos no. Para poder utilizar este enlace de grupos, tendría que hacer uso inicialmente de la herramienta de la actividad grupos para poder crear los grupos del curso. En este caso, pues no acá ningún tipo de grupo. Restricciones de acceso, yo le puedo dar restricciones de acceso vinculado, digámoslo así, por fecha, por perfil de usuario, o hacer varios conjuntos de restricciones, que por ejemplo solamente se puede abrir en tal fecha por tales estudiantes, que sea algo como por partes. Entonces uno le puede añadir varias restricciones. En este caso, pues no le va a asignar ninguna restricción. Las marcas de selección, pues a pesar de que está supuestamente habilitado, pues no hay ninguna marca asignada. Ese tipo de marcas aparecen cuando en la primera sección nosotros vimos una herramienta que se llama incentivos. La herramienta de incentivos es cuando el estudiante pues participa o se le puede dar una estrellita porque fue buen estudiante, una coronita o ese tipo de cosas. Eso es un paquete que vimos en la sección número 1 que se puede vincular con una herramienta externa que tiene la universidad. Cuando uno hace esa vinculación, aquí en marcas, uno le puede decir que esa actividad daría una estrella o daría una copa o cosas de ese estilo. Temas de competencia. Bueno, en temas de competencias, lo que pasa es que la Universidad del Valle, el Moodle fue estructurado de manera general, ¿no? Tanto para base del SENA, que escogió su propia plataforma que se llama Sofía, como para nosotros en Univalle que se llama Campus. Pero digamos que da la oportunidad de que usted pueda evaluar también competencias. ¿Qué es lo que pasa? Que recuerden que la Universidad del Valle no evalúa por competencia, sino por objetivos, que es diferente. Y pues esta elección de competencia generalmente uno no lo toca. Restricciones extras, pues uno le puede decir de que de que solamente se puedan abrir ciertas direcciones y demás, pero en este caso pues no vamos a hacer ningún tipo de restricción. Entonces aquí yo le doy guardar cambios y regresar al curso. Al darle guardar cambios y regresar al curso, pues aquí me aparece la asistencia, pero no me ha parametrizado todavía qué va a asignarle a la asistencia. Entonces uno le da clic ahí y yo como docente voy a visualizar esto que están viendo ustedes aquí en pantalla. El estudiante no va a ver absolutamente nada, o sea, va a ver pues, los ítems, pero no va a poder hacer nada porque aún no lo hemos parametrizado. Entonces yo le tengo que primero añadir la sección que voy a evaluar que el estudiante participó. Entonces yo digo, ¿cuál sección voy a evaluar? Pues la sección del 5 de mayo que inició desde, en este caso voy a colocar que inicia desde las 5:40 y que termina a las 6. Voy a colocar, perdón, a las 6 de la tarde, que sería 18 horas. Este evento puedo decir que lo cree como una sección en el calendario, o sea que al estudiante le aparezca aquí en el calendario, como puedo decir que no. En ese caso, pues uno sugiere que aparezca, que el estudiante vea que hay una sección y uno puede darle una descripción como clase de campus. En este caso, clase de campus. Herramientas de evaluación. Yo le estoy recordando al estudiante que va a dar una clase. ¿Y qué puedo yo adicionarle como docente? Que esta sección se va a repetir durante diferentes semanas. Entonces uno le dice repetir la sección, ya sea de manera semanal, ya sea o por días, y repetir hasta una fecha específica. Entonces, si usted va a dar 8 semanas de clase, pues usted coloca que sus 8 semanas de clase se van a repetir todos los martes a las 5 de la tarde hasta tal fecha. Y usted lo ubica y el sistema pues evidentemente va a quedar parametrizado. Por ejemplo, yo le digo, voy a repetir esta clase todos los martes y los jueves, porque van a ser 2 clases, martes y jueves, y lo voy a repetir hasta la próxima semana. Entonces, ¿qué va a hacer el sistema? Él me va a crear una sección el martes, que es hoy, una sección el jueves de esta semana,
el martes de la otra semana y el jueves de la otra semana, porque me está diciendo que lo voy a repetir cada semana. Si yo le digo, repítamelo cada 2 semanas, entonces él va a hacer la actividad cada 15 días o cada 20 días, dependiendo del número que uno coloca aquí. En este caso le estoy diciendo que me lo repita cada semana, repetir cada una semana, digamos de esa manera. Grabar al estudiante pues permite a los estudiantes registrar su propia asistencia. Como el objetivo es que esto se califique solo, uno le dice, estudiante, califíquese usted solito. Usted mismo apenas ingrese, tiene que colocarse el chulito de que usted está presente. Uno le puede vincular una contraseña, si uno quiere decir, bueno, vamos a ver si el estudiante está presente. Entonces, uno coloca en la descripción de la actividad, aquí donde coloqué clase del campus, herramienta de evaluación, le puede decir, recuerda estudiante que para poder ingresar a tu asistencia, la clave de esa sección será tal. Y uno le coloca aquí la contraseña para que el estudiante solamente pueda entrar con esa contraseña, o uno le puede asignar una contraseña aleatoria dándole clic aquí para que a cada estudiante le llegue una contraseña diferente. Entonces uno puede evitar de que un estudiante le diga, ve, marcame la asistencia, vos que tenés mi código, por favor, y ese tipo de cosas. Entonces le permite generar esa opción de que a cada estudiante le llegue una contraseña diferente para que tenga que por lo menos ingresar al campus, mirar la contraseña y poder dar la asistencia. Es básicamente eso. Entonces uno ya, bueno, aquí lo puedo mostrar más, se mete pues unos elementos adicionales, yo lo puedo limitar por un tema de IP, pero bueno, generalmente eso no lo restringimos y más ahora en este tipo de actividades. Y le doy a añadir. Entonces, al darle clic en añadir, él ya me aparece las secciones añadidas y ustedes como estudiantes ya pueden visualizar este tipo de actividad. Yo que voy a ver como docente, cuáles de mis estudiantes que están en estos momentos vinculados le han dado clic a alguno de estos 4 elementos. ¿Cuáles son los elementos que aparecen ahí? Se conocen como los estatus. Entonces, en estatus, uno le puede dar un estatus de 2 al que se presente, de 1 al que falta, al que está con una falta justificada, 1 que está con retraso de que llegó tarde y lo puso mal, o falta injustificada. Uno puede esconder este tipo de cosas porque uno dice, el estudiante nunca va a colocar que faltó injustificadamente, pero entonces uno lo puede esconder y ya uno designar que el que no le puso clic en ninguno de los otros 3 es porque faltó de manera injustificada. Entonces uno le puede asignar ese tipo de puntada y usted lo puede pues calificar. En este caso una puntuación que le da como por defecto, pero siendo consecuentes con la calificación de 0 a 5, uno diría, el que está presente tiene un 5, el que tiene una falta justificada pues tendrá un 3, el que tiene un retraso tendrá un 2 y el que está injustificado tendrá un 0. Esas son las posibilidades que uno puede vincular en este tipo de actividad. Y puede crear usuarios temporales cuando hay participación de personas externas en el proceso, pero que usted necesita mirar si están ingresando o que marque la asistencia. Esta actividad pues le genera a usted un informe y este informe pues le vamos a mostrar a usted quién ha señalado en las diferentes horas la actividad, y usted lo podrá exportar también en algún archivo en Excel por medio de este cargo. Normalmente le aparece como por defecto la descarga en formato de Excel para usted poder ver qué estudiantes participaron en una semana específica. Entonces, esta es una herramienta muy interesante para el tema de usted poder evaluar la asistencia de los estudiantes. Aquí pues lo voy a dejar como un ítem de desarrollo. Yo sé que la Universidad del Valle, vuelvo y reitero, no califica asistencia, pero pues con esta situación atípica se puede convertir en un proceso de evaluación. Eso ya queda en su discreción como docente, si usted quiere medir ese tipo de actividad también por su participación. Bueno, otra de las actividades que quería mostrarles, estimados, bueno, ustedes sí pueden visualizar esto, yo creo que no.
Aquí, un momento. Bueno, estamos aquí. Listo. Otra actividad que podemos utilizar es el tema del foro. El foro es una herramienta pues, de participación síncrona y asíncrona que pueden tener los estudiantes. Es una actividad donde usted puede trabajar discusiones sobre un texto, sobre un proceso y poner pues, a discusión ciertos elementos. Este elemento del foro tiene unos módulos excepcionales en donde le puede dar a usted la participación, la posibilidad de calificar automáticamente. O que usted, digámoslo así, pueda dar una calificación por defecto a los estudiantes. Entonces yo le voy a dar agregar a la actividad y ustedes pues van a visualizar. En ese momento ustedes van a visualizar como un docente lo va a poder registrar. Esta es la pantalla pues del registro de un foro por parte de un docente. Las actividades, por ejemplo, que yo he realizado sobre actividades de foro son actividades que generen polémica. Entonces, a nivel personal, me gusta utilizar normalmente el trabajo de la lectura de un documento en donde la conclusión pueda ser un poco, digámoslo así, dispersa, no que la conclusión pueda tomarse dependiendo de la posición de la persona. Entonces, por ejemplo, un artículo que hice leer a mis estudiantes del semestre pasado que correspondía al tema del rol de los estados financieros en la corrupción de las empresas. Entonces, en el artículo que está en inglés y que es de Web of Science, porque es interesante poner a los estudiantes a que lean artículos de bases de datos, describía de que la posibilidad de la corrupción se daba o porque la persona tenía presión de presentar buenos resultados o tendría presión, digámoslo así, de hacer surgir a la empresa por temas económicos y poder dispersar utilidades. O sea, daba la opción de que era o un tema de mostrar un buen nombre, que usted ha sido un buen gerente y ha presentado bien las cosas, o que era un tema neta y exclusivamente económico. Les da esas dos posibilidades. Entonces, a los estudiantes se les dividió y se les dijo, unos van a defender de que la corrupción es por un tema netamente económico. La gente vuelve corrupta porque la necesidad de plata los obliga a que sean corruptos. Y la otra tenía que defender porque las personas son corruptas cuando no necesitan dinero, sino que necesitan es un tema de buen nombre, de poder, de goodwill, tenían que defender eso. Entonces, claro, en el foro se volvía una discusión interesante entre los estudiantes que defendían una cosa y la otra. Entonces, son herramientas o estrategias que uno puede utilizar para ese tipo de modelo de trabajo. Entonces, el nombre del foro, uno lo puede colocar aquí, foro sobre campus. Aquí normalmente uno describe la manera en que se va a realizar el foro. El foro puede ser una actividad, como lo acabé de describir ahorita con el ejemplo, una actividad de discusión, como puede ser también una actividad de exposición y participación, y ya. O sea, no necesariamente tiene que ser un foro de discusión. Entonces, dependiendo del tipo de foro que usted esté desarrollando, pues aquí donde dice descripción, usted coloca las reglas de juego como docente. Si el siguiente foro va a tener las siguientes actividades y uno sugiere que las actividades que uno coloca aquí, que las actividades que uno ponga aquí se muestren en la descripción de la página del curso. Aquí uno puede discriminar de que el foro sea de uso general, que sea un debate sencillo. Entonces el debate sencillo es que va a haber participación en que un estudiante pone una cosa, el otro le responde, ¿tá? Puede ser un foro estándar que aparece con un formato blog, en donde simplemente son de participación, uno debajo del otro. ¿Cuál es la diferencia entre debate sencillo y el que aparece en formato blog? Por ejemplo, es que el debate sencillo, supongamos, el estudiante James dice, no quiero la virtualidad,
y el estudiante Hoover dice, a mí me parece que sí, entonces Hoover le puede contestar a James y va a aparecer ahí el debate sencillo. En cambio, si es un foro estándar, James dijo, no me gusta la virtualidad, y abajo colocó William, a mí me parece interesante, y abajo aparece Hoover, no, pero ¿qué te pasa? Entonces va a ser una manera paso a paso, como un formato de una página. Entonces, dependiendo del tipo de foro que ustedes quieran poner, pues se puede determinar esos dos. Estos dos son los que realmente yo he utilizado en detalle. El foro tipo PIR realmente no lo desconozco, no soy pues, conocedor de este tipo de foro, el PIR, y el foro para uso general, pues el foro que todo el mundo utiliza también, entonces puede ser una estrategia de vincular. Entonces, digamos que los foros de debate sencillo, el de estándar que aparece con un formato blog y el foro de uso general, pues son los tres más fáciles de uno parametrizar. En ese caso le va a dar pues el foro para uso general. Adjuntos y recuento de palabras, pues las personas, si usted quiere, le permite que el estudiante pues coloque un número más, pueda subir un archivo que justifique algo que está diciendo en el foro, o que pueda mostrar, o que tenga un límite de palabras en participación, que usted le diga, yo necesito que el estudiante haga una participación inteligente con 5 palabras claves. Entonces usted le diga, las palabras va a encontrar, usted va a mostrar el número de palabras que el estudiante colocó para limitarlo. Más o menos así como hacen las revistas cuando uno va a publicar un paper o algo, le dicen a usted el resumen a 300 palabras. Entonces, a veces eso pone a la persona a estudiar porque tiene que sintetizar su forma de pensar en ese número de palabras y se vuelve pues interesante el ejercicio. Entonces, usted le puede decir, necesito que muestre el número de palabras si usted mismo cuenta de que el estudiante no se pase. O sea, usted le puede dar estas opciones de trabajo, que son opciones que al final se van a convertir en una nota, que el estudiante no va a sentir la presión de que lo están evaluando, sino que se vuelve más como un tema de concurso. Modalidad de suscripción. Entonces, uno puede decir que la suscripción sea automática, o sea, que a todo mundo usted lo suscribe y le llega el foro, que no haya suscripción y se deshabilite, que haya una suscripción forzosa o que la suscripción sea opcional, que eso corresponda a cómo el estudiante va a vincularse al foro. Normalmente yo lo coloco en suscripción opcional para poder revisar de manera general si el estudiante participó o no, como para ver que el estudiante participó solito, pero usted le puede dar una descripción forzosa o que todo el mundo se inscriba y se vuelva obligatorio el tema de vincularse pues al foro. El resto de la lectura corresponde, si usted por ejemplo coloca un tema de foro de debate, entonces el mismo ejemplo, el estudiante James y el estudiante Hoover. El estudiante James coloca una frase y el estudiante Hoover ni siquiera la leyó, sino que ¡pam!, de una respondió. Entonces, él le va a permitir a usted visualizar o hacer un rastreo de lectura quién respondió de manera consecuente o quién ni siquiera leyó. Entonces, uno lo puede colocar como un rastreo de lectura opcional o simplemente no hacerle revisión de nada. Generalmente yo lo veo en opcional porque me gusta chismosear qué estudiante sí se tomó la molestia de visualizar las actividades de los otros compañeros y hizo la participación. El bloque de discusión, uno le puede, bueno, ese tipo de elementos pues realmente son, digamos así, herramientas que, como les digo, vienen asociados a un trabajo o a un componente diferente al académico que nosotros manejamos, entonces realmente no se vincula un elemento adicional. Tema de umbral de mensajes para bloqueo es que usted le diga, usted va a tener tantos números de participación en el día o 2 días, porque a veces algún tema se vuelve pues álgido y comienzan los estudiantes a mandarse información. Usted puede dar un umbral de participación por día de tantos mensajes o de tantas advertencias, usted lo puede indicar pues como usted desee. Normalmente pues yo no lo bloqueo, yo sí dejo que los estudiantes se distraigan. Calificación, en el foro como está en ese momento es parametrizado como lo tengo aquí, no da para una calificación automática. Sin embargo, uno puede aportar la calificación automática si asigna palabras claves
en otro módulo. En este caso, pues el módulo se vuelve un poquito más complejo, pero digamos que aparece esa actividad. ¿Qué puede hacer uno? Simplemente dar una calificación de manera general y decir, bueno, yo voy a calificar, va a haber una calificación y mi calificación va a ser una calificación máxima y una calificación mínima. Y puede ser de la misma manera, por aprobado o no aprobado, o de 1 a 5, y limitar las calificaciones a los elementos con fechas del rango tal. Es decir, el estudiante que haya participado en el foro, solo se podrá calificar el que haya participado en el foro de tal a tal fecha. Si el estudiante participó fuera de esa fecha, el campus le dice a usted como docente, no, no le puedes calificar porque él participó a destiempo. Es una opción pues que se tiene en el ejercicio. Ajustes comunes de módulo, pues similar a casi todos los elementos de evaluación, pues usted puede decir que se muestran en el curso, o se le oculta a los estudiantes, o se arme por grupos. Las restricciones de acceso, se le puede dar restricciones de acceso, perdón, al igual que el otro ejercicio que hicimos de la asistencia, por fecha, por roles, por códigos y demás. Marca y competencia, pues son elementos que uno normalmente no registra. Y uno le da a guardar cambios y ahí aparece el foro. Entonces mire que el foro, aquí aparecen normalmente las reglas de juego y uno le da clic ahí en el foro. Entonces en el foro no hay un tema de discusión porque yo no le añadí ningún tema de discusión. Yo le puedo decir, bueno, vamos a añadir un tema de discusión y el tema de discusión será el campus virtual, nueva manera de educar. Entonces, todos pueden discutir ahí y decir, no, a mí no me parece. Entonces yo como docente coloco aquí una suscripción al debate y digo, el campus virtual es lo mejor para educar. Entonces ahí ya todo es a la expectativa y subo un archivo que sustenta eso que acabo de decir y lo dejo fijado para que todos lo puedan observar o se lo puedo enviar a todos en su momento para que lo puedan editar. Y ahí ya los estudiantes van a poder, bueno, ¿qué me pide? Pues un mensaje obligatorio. Lo voy a dejar como pregunta. Entonces, el campus es lo mejor para educar y lo dejo como una suscripción. Entonces, Edwin Arango colocó ese tema, el campus es lo mejor para educar. Entonces, cada uno de ustedes podrán ingresar, como lo dejé como un foro general, podrán ingresar o generando una réplica o generando un nuevo mensaje. Y es la manera o la estrategia en cómo el foro se utiliza para poder hacer un tipo de actividad asincrónica. Entonces quería mostrarles esa herramienta que es muy, muy útil. Llegando pues continuando con el tema de evaluaciones, voy a mostrarles una que se utiliza mucho también, que es el chat. El chat, pues es una herramienta que permite que los participantes puedan tener una discusión en un formato texto de manera sincrónica en tiempo real. El chat es para utilizarse de manera sincrónica, a diferencia del foro, que el foro es normalmente utilizarse en momentos asincrónicos, ¿cierto? En esta te permite hacerlo de manera sincrónica y en los momentos de las reuniones programadas con los estudiantes y demás en línea. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las herramientas actuales como Zoom, como Meet y demás, pues permiten que el chat se genere en estas mismas plataformas. Entonces, este se vuelve un tanto tedioso de que usted esté dando la clase por Meet y esté chateando por el campus. Entonces, se vuelve un poquito tedioso, pero pues digamos que es una herramienta que se está generando y que quiero mostrarles igual. En ese tipo de actividades también es importante, digámoslo así, como mirar opciones de trabajo como estamos haciendo en esta sección del campus virtual, en donde uno pueda establecer en ciertos momentos, en cierto horario, las preguntas con los estudiantes, porque digamos que la clase se puede volver tediosa si uno permite que todos participen o desparticipen. Entonces son métodos de trabajo que de hecho vamos a ver el próximo jueves.
Bueno, ustedes pueden crear la sala de chat con el nombre de la sala, la descripción de qué es lo que se pretende dar en el chat de manera síncrona y en qué secciones usted va a permitir o va a habilitar el chat. Entonces, mire que para poder tener esas secciones, usted tiene que vincular o un horario o estar ya creada la sección con asistencia para poder, digámoslo así, visualizar este modelo de chat. Los ajustes comunes del modelo, al igual que los otros ejercicios, es un ítem, un espacio que aparece para uno limitar quiénes pueden participar y quiénes no, quiénes pueden tener restricción de acceso, al igual que los otros elementos de evaluación que hemos visto, permite pues la opción de usted restringir por fecha, por personas y demás. La marca y competencias fueron 2 puntos que en Univalle no están habilitadas. Entonces, el modelo de chat, la creación del chat es relativamente sencillo, pero simplemente lo voy a dar con una herramienta que hizo que algunos docentes lo utilizan, pero que en software o en plataformas como Zoom, como Meet, que va a ser de mucho uso en estos momentos, pues ya tiene su chat descrito, entonces va a ser un poquito innecesario este chat en el campus. Lo voy a dejar ahí. Pero es una opción a tener. La siguiente herramienta que quería comentarles y que es la que más se utiliza es la herramienta de asignación. En la herramienta de asignación es la herramienta que todos normalmente utilizamos para que el estudiante suba el taller. La diferencia entre asignación y un ítem que está en la parte de abajo que se llama taller es que en la asignación el estudiante simplemente le sube a usted cualquier archivo y usted tiene que descargar el archivo y visualizarlo y poder revisarlo y darle la retroalimentación. En cambio, cuando sube el taller, que es de las actividades nuevas que tiene el campus y que son actividades estructuradas, pues usted le puede decir que el taller usted espera que tenga tales respuestas o palabras o demás en una lectura para que le ayude a calificarle solo. Como es un poquito más estructurado, pues ese me toca explicarlo prácticamente en casi 8 horas el módulo de que califique solo, pero les voy a explicar cómo sería un uso de talleres por medio de asignación, que es el más sencillo. En la asignación, usted le da agregar o actividades y aparece ahí asignación por primero y usted aquí le dice, va, esa asignación se va a llamar el taller de cálculo. Entonces uno le puede decir, estimado estudiante, en el siguiente link vinculará el archivo en Excel con los ejercicios de cálculo resueltos. Entonces, para que el estudiante lo pueda visualizar, le puedo colocar el chulito que dice muestra la descripción de la página. Si lo que yo estoy realizando, por ejemplo, en este caso, supongamos que la profesora Patricia va a dejar un taller, entonces ella aquí donde dice archivos adicionales, ella arrastra y sube el archivo PDF en donde van a estar las preguntas del taller de cálculo. El estudiante cuando ingrese al link de asignación podrá ver el PDF con los ejercicios planteados para poderlo desarrollar. El estudiante tendrá que descargar el archivo y llenando el Excel, ¿tá? Y ya cuando termine, él va a tener este mismo link habilitado para subir sus tareas. Ahorita lo vamos a visualizar como un estudiante lo ve. ¿Qué es lo que uno puede limitar aquí? El tema de la fecha de las entregas. En tema de disponibilidad, por ejemplo, él siempre por defecto arranca la fecha de entrega el día que uno lo está creando y lo lleva 7 días después. Pero así como está en estos momentos, se visualiza para que el estudiante lo pueda entregar después, en cualquier momento. Y a uno como docente que dice recordarme calificación, él le manda un mensajito y le dice, acuérdese en calificar este taller. Uno dice, ay, ¿cuándo necesito que calificar el taller? En tal fecha. Entonces uno puede asignar. Pero así como está aquí, el estudiante me lo puede enviar el taller después del 12 de mayo a las 00. Si usted dice, yo no quiero que el estudiante lo pueda subir después de ese día, no quiero ver trabajo, entonces usted le da aquí
en fecha límite, y en fecha límite usted dice, del 12 a las 00, aquí, coloquémoslo, bueno, no me dejó colocarlo a las 00, a la 1 de la mañana, le voy a dar 1 hora al estudiante. Le voy a dar 1 hora al estudiante para que suba después perdón, que suba después la nota, y efectivamente le permito al estudiante que después de la 1 de la mañana no puede subir absolutamente nada. Si yo le coloco este link de fecha límite, el estudiante después del horario y el día que yo determine aquí no podrá subir absolutamente nada. Entonces hay docentes que dicen, no, qué pecado, el estudiante, dejémoslo habilitado. Pues uno simplemente le quita este chulito para que el estudiante lo pueda entregar a cualquier hora. ¿Qué va a pasar? Que cuando el estudiante no lo entregó en la fecha estipulada, a usted como docente le va a aparecer en rojo. Eso significa que Edwin, lo entregó a destino. ya no está compartiendo la pantalla. Eso le va a dar a usted la facilidad de poder calificar pues sobre menos. Si una persona lo entregó el trabajo antes, usted después, usted dice, le califico sobre 4, sobre 3. Son metodologías de trabajo que usted pueda generar. Usted puede decir que usted puede solicitar de que sea un texto en línea, es decir, que sea un blog, una URL, o que sea un archivo enviado. Generalmente uno lo deja en el clip de archivos enviados porque uno espera que le suban un archivo para no visualizar después. En este caso yo le estoy diciendo al estudiante que... Profe, es que no está compartiendo la pantalla hace como 5 minutos. No está compartiendo la pantalla hace... Qué pena, estimados compañeros, no sé qué me pasó, que dejó de mostrar la pantalla. Entonces sigo mostrando aquí. Vuelvo y repito. En general, estamos en el punto de asignación donde usted le puede solicitar al estudiante de que le envíe a usted un archivo para calificar. En asignación, le puedo hacer una parametrización general donde yo describo el taller o el ejercicio que espero que el estudiante envíe, donde puedo subir el archivo PDF o Word o Excel, donde aparezcan los ejercicios que quiero que el estudiante se base para entregarme el taller. La disponibilidad, que es el link donde aparece o donde yo determino cuáles son las fechas de inicio y límites de entrega, con limitación de que el estudiante no vuelva a entregar nada o que el estudiante me lo envíe, pero que aparezca la observación que me lo envió a destiempo, y con un recordatorio a mí como docente de que debo de calificar ese proceso por si se le olvida a uno. El tipo de entrega es el que le permite a usted habilitar si usted quiere que el estudiante se lo envíe por un blog, entonces uno le dice texto en línea, que es un archivo en URL, o que se lo escriba ahí directamente, o que le pueda subir un archivo, ya sea PDF, Word, Excel. Generalmente uno deja habilitado archivos enviados. Si uno dice que quiere un texto en línea, pues uno puede habilitar de que el estudiante escriba en 500 palabras lo que uno quiere que escriba, y el estudiante lo tiene que hacer ahí directamente en el campus, si lo dejo pues habilitado. Y le puedo decir al estudiante que el número máximo de archivos que puede subir es 1. Aquí pues en este caso es porque tengo habilitado los dos, tanto el texto en línea como los archivos enviados. El tema de archivos enviados, el campus me permite efectivamente realizar el máximo que puede pesar el archivo, 20 megas, pues es más que suficiente normalmente. ¿Y qué tipo de archivo es aceptado? Usted lo puede indicar. Si usted quiere darle algún tipo de restricción de que el archivo solamente sea PDF o Excel,
En este caso, por ejemplo, yo no le doy ningún tipo de restricción porque el estudiante puede enviarlo en cualquier tipo de medio. Tipos de retroalimentación. Yo puedo darle una retroalimentación diciéndole que le subo el archivo corregido, que le hago una anotación en PDF, que simplemente le mando un comentario, que le mando una hoja. Si yo determino que es un comentario de retroalimentación, yo le puedo decir que el comentario está en línea y lo puedo vincular ahorita con alguna parte en línea. Pero normalmente lo más usado es la anotación en PDF y el archivo de retroalimentación. Son como los dos modelos más utilizados. La configuración de entrega. En la configuración de entrega, pues uno le puede decir al estudiante tiene que darle enviar o simplemente que el estudiante suba el archivo ya queda suficiente. Uno le dice, no, el estudiante nada más tiene que subir el archivo, entonces queda en no. Si el estudiante tiene que dar enviar, es como un paso adicional que le va a aparecer al estudiante para que lo pueda remitir. Es necesario que los estudiantes acepten las condiciones de entrega. Si usted ha hecho un ejercicio en donde usted explica unas reglas de juego y demás, y usted sabe que el grupo necesita la validación de ese tipo de cosas, pues uno le puede decir sí para que el estudiante le salga la ventana emergente como usted está seguro que lo va a enviar, conoce las reglas de juego y no. Y uno le puede decir permitir reapertura. ¿Qué es permitir reapertura? Que el estudiante, por ejemplo, subió el archivo y dice, ay, subió el archivo que no era, o le dieron copia, entonces el estudiante lo pueda cambiar. Entonces, si uno lo deja manual o automática hasta aprobar, el estudiante lo va a poder cambiar. Si uno le dice nunca, el estudiante no lo puede cambiar. O si uno dice, bueno, que lo cambie manualmente y que lo cambie solo una vecesita, qué pecado. Ya son metodologías que usted puede tener como docente en la manera de que el archivo que suba pues, pueda ser cambiado, ¿no? Configuración de entrega de grupos, es si usted va a organizar de que sea por grupos ya designados de su parte, entonces usted limita los grupos, usted primero tiene que crear los grupos en la actividad de grupos y después asociarlo acá. Es mucho más fácil uno decirle al estudiante que haga una tabla introductora donde diga cuáles son los integrantes del grupo y listo. Normalmente ese no se vincula. Avisos, enviar avisos de entrega a los estudiantes. Entonces, si usted quiere que al estudiante le llegue un aviso cuando lo sube, uno le dice sí, y él le va a llegar un mensaje que apenas lo sube, dice, usted ha entregado pues si usted no quiere ninguna validación, pues no. Yo, por ejemplo, cuando le coloco valor por defecto para notificar a los estudiantes, en sí es para cuando lo califique. Entonces, que cuando yo lo califique, al estudiante le llegue que lo califique. El módulo de calificación, pues le permite a usted crear la puntuación, al igual que en los otros ejercicios anteriores. Usted pues coloca aquí que lo va a calificar máximo 5, que para probar va a ser 3. Aquí pues le permitirá a usted organizar si quiere que el estudiante oculte su identidad, ese tipo de cosas. Realmente lo veo como innecesario para qué sirve eso, pero usted lo puede desvincular y no, o no. En lo que corresponde a ajustes como es del módulo restricción de acceso, marca y competencias, al igual que en las otras estructuras que hemos visto, se designa específicamente, se designa pues de manera, perdón, sí, se designa o se hacen los límites si los estudiantes necesitamos que efectivamente tengan una restricción o no. Recuerden que lo que corresponde a marca y competencia son dos módulos que nosotros en la Universidad del Valle no vinculamos a pesar de que esté ahí en ese proceso. Entonces, así es como va a quedar el taller de cálculo. Entonces, si por ejemplo yo quiero ver cómo lo visualiza un estudiante, bueno, de hecho debería demostrarles a ustedes efectivamente ese paso. Nosotros aquí en el campus, pues por ejemplo yo como les estoy mostrando la pantalla, es como lo veo yo como docente. Ustedes allá en sus computadores, si están viendo esta misma pantalla, lo van a ver en el rol de estudiante.
Si yo como docente quiero ver cómo el estudiante visualiza el campus, usted viene aquí en la parte superior derecha, donde efectivamente está la fotico que usted organizó según lo que vimos en la sección 1. Usted le puede decir cambiar rol a, y en cambiar rol a, usted le dice quiero ver el campus como un estudiante. Entonces aquí me aparece el campus como lo vería un estudiante, y el estudiante al darle clic aquí va a visualizar que no ha entregado un archivo, que tiene que entregarlo. Si hubiera subido un PDF especificando los ejercicios y demás, aquí aparecería el archivo de PDF, en este caso, bueno, aparece. El estudiante puede colocar comentarios, decirle, profe, no me castigue, y guarda el comentario, o sea, el estudiante le puede mandar a uno comentarios y el estudiante le dará agregar entrega y él va a visualizar esto. Aquí le va a aparecer al estudiante el texto en línea porque yo como docente habilité que me podía responder en un texto en línea con máximo 500 palabras, o me podrá subir un archivo que será aquí, que ese archivo será o arrastrando el archivo a este recuadro o llamándolo desde aquí donde dice, perdón, desde aquí, donde le permite a usted llamar el archivo, ya sea de Google Drive, de Dropbox o de otra ubicación. Generalmente uno lo que hace es arrastrar el archivo hasta acá y listo, y le da a guardar cambios. Así como yo les estoy mostrando aquí, es como lo va a visualizar un estudiante. Ahora bien, usted quiere volver al campus con su rol normal, vuelve aquí a la parte superior derecha de la pantalla, donde aparece pues su nombre, le da clic y ahí le dice volver a mi rol normal. Ahí le muestro pues un error porque estábamos como si fuéramos estudiantes, simplemente se le da a continuar y vuelve pues al campus en su rol de docente. Pues volvemos aquí. Este pues es uno de los más utilizados, el taller de cálculo. Y el más necesario de todos, que lo usamos y que puede ser usado para el tema de evaluación, será o es el cuestionario. El cuestionario es una herramienta que se utiliza mucho, de hecho, para hacer parciales u opcionales. Entonces, aquí voy a tratar de dedicarme un poquito más de tiempo. Pues supongamos que vamos a hacer un parcial o un opcional o una actividad evaluativa similar a este proceso. Aquí, por ejemplo, puedo colocar como preguntas, como evaluación del campus. Y voy a preguntarle a mis estudiantes sobre las clases del campus. Un ejemplo, no es un ejemplo. Entonces, por ejemplo, estimado estudiante, aquí esta descripción es una descripción general, como su nombre lo indica. Entonces, usted pues explica, un estudiante explica cómo hacer el examen. Entonces, normalmente la evaluación, uno le puede hacer unas restricciones. Las evaluaciones que yo he realizado, pues son de diferentes preguntas, de falso verdadero, de selección múltiple, de completar, de seleccionar, se puede elegir de diferentes maneras, pero se le especifica al estudiante que solamente va a ver cada pregunta a la vez y que no podrá devolverse por nada del mundo. Entonces uno se lo explica ahí en temas generales. Esa es una estrategia que uno utiliza para que el estudiante no se copie. ¿Por qué? Porque la plataforma permite que a los usuarios les organice de manera aleatoria las preguntas y le organice de manera aleatoria las opciones, por ejemplo, si son opciones múltiples. Entonces, digamos que elimina la posibilidad de fraude y más cuando tienen un tiempo limitado de entrega. Entonces, por ejemplo, en un parcial donde usted coloque 10 preguntas y da 1 hora y la persona no se puede devolver, a todos les va a aparecer en horario diferente, pero en preguntas diferentes, en orden diferente, cada pregunta. Entonces va a ser muy difícil que copien y quienes decidan hacer el parcial en conjunto
pues van a perder tiempo preguntando si ese tipo de cosas y no van a tener la manera digamos, como de identificar la verdadera esencia de la pregunta. Entonces, digamos que esa estrategia de temporizar y de colocar a hacer las preguntas permitirá que el estudiante disminuya la posibilidad de hacer copia. No la elimina porque es iluso pensarlo, pero pasa igual que de manera presencial. O sea, si el docente uno no elimina por completo el tema de la copia, pero pues sí se puede minimizar. Pero uno aquí especifica eso al estudiante y le dice, usted no podrá devolverse. Y uno lo pone ahí en la opción. Y especifica las reglas de juego del cuestionario de evaluación. Entonces, aquí en temporización, uno le puede decir, el parcial va a abrirse desde el 5 de mayo, desde las 7, vamos a colocarlo aquí, desde las 6:30, se va a abrir el examen o la actividad evaluativa y se va a habilitar solo y exclusivamente hasta las 7, o sea, 30 minutos. Después de esta hora, usted no va a poder ingresar al cuestionario. Entonces, usted lo puede limitar por fecha y horario o lo puede habilitar por tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre abrir y cerrar el cuestionario y el límite de tiempo? Es que si, por ejemplo, una persona llega faltando 5 para las 7 y usted le dio límite de tiempo 30 minutos, él tendrá 30 minutos a partir de las 6:55. En cambio, si uno lo deja habilitado de esta manera, usted tiene tiempo desde las 6:30 hasta las 7 y ya. A las 7 cerró y ya está. Entonces, uno le puede decir por defecto de que el envío se realice de manera automática, porque es una opción para que el estudiante, para poder revisar lo que el estudiante haya alcanzado a responder. Porque si usted no le da el envío realizado automáticamente y el estudiante no le dio enviar antes de que se cierre el cuestionario, va a aparecer que el estudiante no presentó el examen. En cambio, si uno o la evaluación o el cuestionario, si el estudiante uno le da aquí, el envío se realiza automáticamente a las 7 en punto. Si el estudiante usted dice un cuestionario de 10 preguntas y él va a la pregunta 2, él automáticamente envía las respuestas que el estudiante vinculó de esas 2 preguntas y aparecerá que el estudiante estuvo participando y que solo alcanzó a responder 2. Entonces, esa es la mejor herramienta. Usted le puede dar pues periodos de gracia por días o por horas, pero pues eso ya depende de usted. La calificación, al igual que el proceso anterior, usted le puede dar límites y le puede decir, la evaluación o la calificación para aprobar será 3. Pero aquí comienza un elemento fundamental, es el número de intentos permitidos. Si yo estoy haciendo una evaluación tipo parcial o opcional, el número de intentos permitidos es 1, no tiene más. Pero usted, si está haciendo una actividad diferente a un parcial, a un opcional o demás, usted le puede dar 2, 3, 4 intentos y que cada intento tenga un castigo de 10%, 20%, ese tipo de cosas. Pero si es, por ejemplo, un parcial, una evaluación como estamos acostumbrados a realizar, un solo intento. El esquema, entonces, aquí el esquema fundamental para evitar el tema de la copia. Entonces, en el tema del esquema, uno le dice, muéstreme solo una pregunta a la vez y me lo hace de manera secuencial. Eso es lo que estoy señalando aquí. ¿Qué le estoy diciendo al campus que haga? Que solo muestre una pregunta y que sea una de manera secuencial. ¿Qué significa? Que el estudiante no se pueda devolver a la pregunta anterior. Si yo le coloco libre, el estudiante podrá devolverse a las otras preguntas. Si yo le coloco la secuencia, el estudiante solo responderá a la que tenga en el computador y va hacia adelante, no más. Esas son las maneras de usted disminuir el tiempo de la copia, porque al estudiante le va a aparecer la pregunta que le aparece a un estudiante va a ser diferente al del otro. Entonces el otro le dice, ay, mira, ya te salió esa pregunta, ay, sí, ¿qué respondí? No me acuerdo. Y si no le tomó la foto y tal, ahí disminuye el tema de la copia. Entonces son, digamos, metodologías que se tienen. Comportamiento de las preguntas, pues aquí uno le puede decir a las preguntas que las preguntas sean al azar para que a cada estudiante le salga una pregunta de manera diferente. Esto es lo que significa. Ordenar al azar las respuestas, perdón, es para que las respuestas que sean en selección múltiple se organicen de manera aleatoria. Y es la mejor opción
como les digo, para disminuir el tema de las copias. El comportamiento de las preguntas, uno puede decir que las preguntas tengan que dependiendo de lo que responde el estudiante se califique o ese tipo de cosas, generalmente yo coloco el tema de retroalimentación diferida, un elemento que no se vincula. Aquí viene el tema de las opciones de revisión. En esas opciones de revisión, usted puede decir en qué momento se le va a mostrar al estudiante que las preguntas que respondió están bien o están mal o cuál es la respuesta correcta. Si es un tema de evaluación, uno lo coloca después de cerrar el cuestionario, o sea, uno chulea estas que están aquí. Después de cerrar el cuestionario. Él por defecto aparecen 3 organizadas durante el intento, que es el número de intentos que tiene, si fuese correcta o no, no sé por qué lo tiene, y los puntos de retroalimentación. Pero yo aquí limito de que solo me muestre esto, es cuando ya haya cerrado el cuestionario, o sea, después de las 7 de la noche en ese ejercicio que estamos haciendo, porque eso lo aprendí en algún ejercicio que hice con los estudiantes, de que lo hice inmediatamente después de cada intento. Entonces, ¿qué pasaba? Que si uno chuleaba aquí después de cada intento, que un estudiante hacía el efecto kamikaze, le daba siguiente, 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 y entonces al final le aparecía la respuesta y le mandaba la respuesta a sus compañeros. Entonces aprendí que no, el cuestionario vamos a la respuesta y todo después de que se cierra todo, o sea, después de que ya nadie pueda cambiar sus respuestas. Eso es lo que significa esto. Las opciones de revisión, esa que hice inmediatamente después de cada intento, es cada que el estudiante termine un intento, cada vez que el estudiante termine el intento, pero el cuestionario esté abierto, o sea, que hice más tarde mientras el cuestionario estaba aún abierto, e inmediatamente después de cada intento son más o menos similares, sino que uno está limitado al tema de intento y el otro está limitado a que el cuestionario esté abierto. Pero realmente, si uno no quiere que el estudiante vea los resultados, sino después de haber terminado el tiempo del cuestionario, este es el punto que hay que señalar únicamente, después de cerrar el cuestionario. La apariencia. En apariencia uno le puede colocar una imagen, que el estudiante vea la nota con 2 decimales, con un decimal o con ningún decimal o con más decimal. Normalmente yo lo coloco a 2 decimales porque de hecho creo que así está descrito en el acuerdo, que con 2 decimales las notas y que la nota final solo con un decimal, si no estoy mal. Uno le puede asignar decimales por cada pregunta. Aquí yo lo tengo por defecto que los mismos para cada pregunta, pero uno ahorita que gestionemos el cuestionario le puede dar una ponderación diferente. Mostrar el número de los bloques, mostrar bloques durante los intentos, entonces se coloca no por defecto. Restricciones extras, uno le puede dar una restricción por contraseña, por red. Generalmente a mí me gusta dar una restricción por contraseña, es decir, que el estudiante pueda ingresar al cuestionario solo si tiene una contraseña. ¿Y esto qué opciones da? De que, por ejemplo, supongamos, se está haciendo una evaluación y entró el estudiante que está en Armenia, un ejemplo, y y él le pidió la ayuda a un amigo que está en Bogotá o que está en Armenia. Entonces, cuando uno lo restringe por contraseña, el sistema muestra de que el estudiante utilizó la contraseña 2 o 3 veces para entrar al cuestionario. Entonces, uno supondría ahí que el estudiante le está pidiendo copia a alguien y uno puede anular o puede deshabilitar o bajarle puntos cuando uno le asigna una contraseña al estudiante. ¿Qué elementos adicionales? Pues hay un tema de retroalimentación global, que uno le puede colocar aquí en un comentario global: éxito, eres el mejor, terminaste el cuestionario, que es una calificación global, o uno le puede limitar el comentario solamente a cada una de las preguntas que sean pertinentes. Ajustes como es del módulo, al igual que en los demás ejercicios, se lo puede asignar, de las demás actividades, perdón, lo puede asignar a grupos. Restricción de acceso, igual que los otros, lo puede restringir por fecha, horario y cursos. Y marca y competencias son cosas que nosotros no vinculamos.
Pues aquí le damos guardar. Esto lo único que ha hecho aquí es crear el cuestionario, pero como pueden observar, yo no creé en ningún momento las preguntas. Entonces, para yo crear las preguntas, yo le doy clic ahí como docente y le digo editar cuestionario. Puedo darle aquí en editar cuestionario o aquí en el lado derecho, en la figura pues como herramienta, le puedo decir cualquiera de estas ediciones. Uno le puede decir editar ajustes, que me llevará otra vez a editar el proceso, el tema de los grupos, de la edición de usuarios. Aquí le voy a dar editar cuestionario. Entonces, aquí en editar cuestionario me aparece esta opción y él por defecto me aparece 10. Entonces las notas van a ir de 0 a 5. Usted le pone aquí 5 y le da a guardar. Y puede comenzar a hacer las preguntas. Entonces usted dice, voy a agregar una pregunta. Mi pregunta puede ser una nueva pregunta. Muchos de ustedes pueden tener el campus en blanco, entonces sus preguntas van a ser nuevas. Si usted ya tiene un banco de preguntas, pues usted le puede dar de banco de preguntas y él lo va a asociar con todas las preguntas. Por ejemplo, aquí pues me aparecen unas preguntas de otras actividades que ya se han realizado. Y de hecho yo puedo mirar el banco de preguntas de otras asignaturas si yo quisiera visualizar. Él solamente me las asocia por categorías. Como eso es una asignatura no regular, pues aquí solamente me deja ver las no regulares. Pero si yo tuviera, por ejemplo, otras asignaturas vinculadas a lo no regular, podría verlo. O si tuviera otras actividades, podría vincularlo. En este caso, pues vamos a crearla desde cero. Una nueva pregunta. En esta opción de nuevas preguntas, quiero que ustedes visualicen, voy a tratar de que lo puedan visualizar. Toda la... todo el escritorio. Espero... No. Necesito que visualicen todo, que visualicen toda la página. Creo que es este. No. Un segundo, por favor, que hoy me atropelló la tecnología a mí. Bueno, aquí un momentico. En estos momentos, cuando yo estoy creando la pregunta, a mí me sale este tipo o este despliegue de opciones, en donde yo puedo hacer preguntas de opción múltiple, de falso verdadero, de respuesta corta, numérica, calculada, que sea un ensayo, que me una palabras, que una unidad o un close de preguntas, que me arrastre y suelte. O sea, hay un sinnúmero de opciones que usted puede hacer preguntas. La más utilizada en este caso, pues uno podría hacer la de opción múltiple o la verdadero y falso, pero pues son infinitas las estrategias. Si usted tiene alguna duda, por ejemplo, de crear alguna pregunta, usted dice, por ejemplo, yo quiero crear una pregunta de respuesta de análisis de close, que es una de las opciones más interesantes. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo de parcial. Esta de respuesta de análisis de cloud debe tener un mínimo de conocimiento de programación, es básico, o sea, solamente le pide a usted 12 instrucciones. Pues como a veces uno no sabe temas de programación, pues uno sugiere, miren en YouTube modelos, estrategias de hacer preguntas en Moodle con close y él le aparece ahí las opciones para ese si usted quiere vincular ese ejercicio. Entonces, vamos a crear una pregunta, le voy a dar opción múltiple, selección una pregunta de opción múltiple, le doy a aceptar. Ustedes en estos momentos están aquí viendo cómo yo creo la pregunta, entonces yo le digo pregunta número 1, campus. Entonces yo le digo el enunciado de la pregunta. El campus virtual es parte del Moodle del ministerio. Bueno, puede hacer una pregunta así del ministerio. Y el campus virtual es parte del molde del ministerio y tiene diferentes opciones de uso.
señale cuál no hace parte de las opciones de uso. Entonces, ahí coloqué un enunciado X. El campus virtual es parte del Moodle del ministerio y tiene diferentes opciones de uso. Señale cuál no hace parte de opciones de uso. Entonces, uno va bajando y va encontrando que usted le puede dar aquí una puntuación por defecto. Entonces, uno dice, se va a valer 0.5. Y puede haber una retroalimentación de esa pregunta si usted quiere colocarla. Puede darle la opción de que sean varias respuestas. En ese caso voy a colocar solamente una. Y que la numeración sea ABC. Pues se puede colocar 1, 2, 3, ABC grande, como usted considere visualmente mejor o según la estrategia. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar aquí la respuesta mala. Voy a decir aquí, para conquistar estudiantes. Obviamente el campus no va a ser para conquistar estudiantes y esa es la respuesta que la persona debe señalar para que la pregunta esté correctamente contestada. Entonces, aquí yo coloqué la opción que va a ver el estudiante y que si la selecciona le va a quedar 100% buena. Aquí voy a colocar las otras opciones para enseñar, para aprender, para dirigir, me estoy inventando las respuestas, para sobrevivir a la pandemia. Bueno, son ejemplos, está, y usted puede ir agregando más opciones si usted quiere agregar que no le aparezca solamente A, B, C, D, sino que aparezca más hasta la Z, usted le puede ir agregando diferentes opciones y le permite eso. En este caso lo voy a dejar solamente hasta el punto 5. Le di pues añadir como para que ustedes vean que se puede realizar. Retroalimentación combinada, si usted quiere, pues dependiendo de la respuesta tenga alguna opción. Tema de múltiples intentos, es si usted va a permitir que el estudiante pueda hacer múltiples intentos, pero como en el proceso anterior de ajuste yo le dije que solo iba a tener un intento, entonces esa va a quedar deshabilitada por defecto. Y entonces uno le da aquí guardar cambios. Entonces en guardar cambios va a aparecer así y si usted tiene varias preguntas, usted le va a dar clic aquí en reordenar las preguntas al azar para que al estudiante les haga las preguntas de manera desordenada. Entonces, si usted le dio en edición o en editar del cuestionario que las respuestas salgan al azar y le da clic ahí en reordenar las preguntas al azar, tanto las preguntas van a salir de manera desordenada como las respuestas. Entonces, por ejemplo, si todos en estos momentos ingresasen al campus, como apenas tengo una pregunta, pues evidentemente todos van a ver esa pregunta, pero a la mayoría les va a salir en diferente orden las respuestas. Entonces, en este caso, la visualización que yo estoy dando aquí, mi respuesta incorrecta es la A, pero si un profesor en esos momentos ingresa a esa pregunta, puede que la respuesta para conquistar estudiante aparezca en la E o en la C. Entonces, eso permitirá que haya menos elementos de fraude en ciertos procesos. Entonces, son las dinámicas. Esa es una de las preguntas fáciles de desarrollar, al igual que una pregunta de falso verdadero. Las preguntas de ensayo serán preguntas que no le permitirá calificarse automáticamente. Esta te permite calificarse automáticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en el momento en que usted vaya a calificar, pues tendrá que primero visualizarlo y asignarle un puntaje. Entonces, le voy a mostrar en estos momentos un tipo de preguntas de ese estilo, como para que ustedes lo conozcan de manera general. Por ejemplo, en este, casos contables. Aquí, perdón. Contabilidad de los recursos, un curso que ya he visto en su momento. Entonces, por ejemplo, el parcial final a los estudiantes se los hice en el campus. Eso pues ustedes no lo pueden visualizar desde sus respectivos equipos, sino solamente en esta pantalla. Entonces, aquí en el parcial, yo voy a ingresar al parcial. Miren que en el pantallazo inicial le explico al estudiante, estimado estudiante, se habilita el siguiente link para que se realice el parcial final. Debe tener en cuenta que el parcial es individual, que lea cuidadosamente, que no podrá devolverse,
y que al finalizar le dará clic y que hay una de las preguntas que me tocará a mí leer. Es básicamente lo que le estoy indicando. Entonces vengo aquí en mi menú de ajustes y quiero mostrarles el tema de las preguntas. Entonces en el tema de las preguntas, por ejemplo, hay una pregunta que es como un ensayo, o sea, el estudiante tiene que subirme ahí un archivo de retroalimentación y esta pregunta yo la tengo que evaluar una por una, la única que no se va a calificar por defecto. Las demás preguntas, por ejemplo, yo hice una de propiedad planta de equipo en donde le pido al estudiante que me escriba el número del resultado que le da. Entonces, aquí yo le coloco y le digo, la constructora Bolívar, hago pues el enunciado de la pregunta y le digo, colóqueme aquí la pregunta numérica sin puntos ni decimales. Entonces el estudiante tendrá que colocar ahí. Si yo como docente quiero ver la respuesta, pues ahí me va a aparecer cuál es la respuesta correcta, pero solamente lo puedo visualizar yo como docente. Las preguntas que yo, mira que ustedes no pueden visualizar en ese momento aquí estamos. Esta es la pregunta que yo les estoy indicando que aparece al estudiante. O sea, el estudiante tiene que registrar la respuesta numérica. Si el estudiante, por ejemplo, quiere, aquí fue. Si el estudiante, por ejemplo, o usted como docente quiere asignar un tipo de pregunta más compleja, ese es el ejemplo que yo les estaba comentando, que definitivamente voy a dejar el link para que ustedes lo puedan visualizar en YouTube. Es una estrategia muy interesante, que es la de selección. Entonces voy a tratar de que ustedes lo puedan observar entre todos. Es una pregunta en donde el desarrollo de esta es un poco compleja en el sentido de que usted puede poner el enunciado y en esa misma pregunta le va a pedir a usted que le escriba un espacio numérico y que el estudiante seleccione. Entonces son dos preguntas al tiempo, digámoslo así, en un solo enunciado. Ese tipo de preguntas es bien interesante porque permite que uno haga un control con los estudiantes respecto al tema. Y bueno, aquí yo le puedo dar que se rellenen las respuestas correctas. Ahí me aparece cuáles son las respuestas correctas. Es el link de rellenar las respuestas correctas, solamente le aparece a uno como docente que está evaluando las preguntas. Pero pues es una muy buena opción. Esta elaboración de preguntas es la más utilizada para el tema de evaluar pues, las asignaturas en relación pues, con esa herramienta que se llama cuestionario. Y la ventaja que tiene, como les digo, es que se califica solo. ¿Qué les quiero mostrar ya como último? Es cómo usted como docente visualiza las notas de los estudiantes. Entonces, por ejemplo, ya efectivamente los estudiantes hicieron el parcial y demás, entonces yo quiero ver cómo le fue a mis estudiantes. Entonces, yo puedo darle aquí previsualizar el cuestionario si yo quiero practicar como estudiante, o me vengo aquí a calificaciones y vengo y miro cómo le fue a estos muchachos en el parcial. Aquí aparece la nota final del parcial. En este caso pues se llama parcial final. Pero yo puedo visualizar, aquí lo tengo, en parcial final. Pero yo también puedo visualizar cada una de las preguntas. Entonces, para ver cada una de las preguntas, vamos a darle una opción un poco más general. Por ejemplo, aquí pues los estudiantes contestaron y aparecen los intentos de los estudiantes que ya contestaron y aquí aparece efectivamente cómo fue el resultado de cada uno de los estudiantes. Te aparece que respondieron 9 estudiantes, que la nota del parcial fue esta, que el estudiante no respondió las que están en línea y aparecen las que se respondieron buenas o más o menos buenas dependiendo pues del dato que haya colocado. Esta es la manera o la estructura en cómo va a aparecer pues la calificación, el tiempo que duró el estudiante haciendo el parcial y ese tipo de cosas. Es una herramienta muy, muy útil. Esta de cuestionario realmente es una de las herramientas que por lo menos yo utilizo más porque permite que se califique solo, de que uno pueda evaluar un poco más sencillo a los estudiantes y pues que le ahorre a uno tiempo también como docente. Esas digamos que son las dinámicas. Entonces,
hasta aquí pues llego yo por hoy. Entonces, iniciamos las secciones de preguntas. Profesores. Profesor Rodrigo, bien pueda. Gracias, Jorge. Edwin, una pregunta frente a la última parte que usted mostró en el cuadro. Profesor Ángel. Que dice ¿de qué? El cuadrito ese con el que está en YouTube. Cuando usted señaló ahí que aparecen unos valores en FIFO, en promedio, mayor utilidad, ¿esas respuestas están dadas con antelación o es cuando el muchacho escribe o cómo se maneja ahí? No, las respuestas las tenemos que colocar nosotros. Venga, yo más o menos les muestro a ustedes cómo sería la descripción de la pregunta. Sí, claro, la respuesta la tendríamos que colocar nosotros. Estamos aquí. Sí, la respuesta la colocamos nosotros con antelación. Les voy a mostrar aquí específicamente en esa que estamos viendo. Es este tipo de preguntas, que son preguntas close. Entonces, mire la descripción de la pregunta, que es un tris compleja. O sea, yo simplemente copio y pego el tema del enunciado, pero para que al estudiante les haga la opción de escribir, mire lo que me toca colocar. Me toca colocar un elemento de programación, pero es sencillo. O sea, ese elemento de programación uno coloca tal cual esta estructura, corchete, 1, 2 puntos, short answer, 100%. Lo que le estoy diciendo es que esta es la respuesta correcta si me escribe este número, 765. Si no me escribe este número, vale 0. Es lo que le estoy diciendo en programación. Esa es la estructura general. No sé si lo alcanzan a ver, venga, lo amplío. Sí. Ahí. Ya si yo quiero hacer una estrategia de selección múltiple, esa sería la estrategia de selección múltiple en donde yo le estoy dando la opción de que me salgan dos puntos, una que diga FIFO y otra que diga promedio. Y cada la que diga FIFO valga 100 y si me escoge promedio vale 0. Si usted quiere colocar más, pues entonces coloca aquí el símbolo de la ñ, porcentaje, 0 porcentaje y coloca otra y le va a ir apareciendo más opciones. Entonces, digamos que esos son los dos elementos de programación que se utiliza para este tipo de preguntas. El short answer y el multi-choice, digámoslo de esa manera. Entonces, hay más, ¿no? De hecho, en el campus, ese es el que más opciones tiene. Tiene como 92 opciones para hacer preguntas ahí. Pero pues las dos más utilizadas son esas dos. La que usted coloque un número o la que usted seleccione una de las opciones. Gracias, Edwin, muy amable. Profe Josefina, bien pueda. Gracias, profe. Con relación a esta misma pregunta del profe Rodrigo, cuando menciona esta constante de o ese 1, no, ese corchete, el 1, 2 puntos, ¿eso es una constante o eso cambia de acuerdo a lo que tú ingreses o a lo de números exactamente con respecto al valor? Bueno, es una constante. El 1 o 2 puntos es una constante. Sí, es una cosa. Sí, yo quiero que... No, eso es una constante. Ese sí es una constante. O sea, esa primera parte que aparece, sí. Esta primera parte es una constante que siempre va a ir si usted quiere colocar una respuesta numérica. Y este será una constante si usted quiere que sea de selección. ¿De selección múltiple o de selección de qué clase? No, de que usted, por ejemplo, le da clic y salga un listado y usted tenga que seleccionar del listado una de las respuestas. Ya. Pero para este caso de preguntas uno tiene que conocer un poco del sistema, porque esto a mí me habla. Sí, sí, es un método un poco más complejo. Normalmente uno utiliza el normalito, que lo voy a mostrar aquí, como el de
falso y verdadero, el de A, B, C y D, o el numérico. El numérico es muy sencillo, porque usted en el numérico, aquí voy a tratar de que ustedes lo puedan observar, en el numérico, permítame que me emocioné. En el numérico, aquí voy a tratar de que ustedes vean cómo, en el numérico, por ejemplo, yo coloco aquí el enunciado y le coloco la puntuación por defecto, que puede ser 1, 0,5, 0,3, lo que usted le vaya a dar a la pregunta, y yo le doy la respuesta de manera numérica. Entonces el estudiante me tiene que escribir ese número igualito, si no, va a aparecer malo. Entonces, por esa razón, normalmente uno en la pregunta le dice, colóqueme la respuesta sin signos, ni puntos, ni decimales, para que el estudiante pues escriba ahí. Gracias. Esa opción. Profe Patricia. Gracias, Ángel. Edwin, tengo una pregunta. Me perdí un poquito en la parte en que para evitar que los estudiantes hagan copia enviando los cuestionarios y que se abra varias veces en distintos lugares, que hay que asignarle una contraseña. Me perdí en qué punto hay que asignarle la contraseña y si nosotros la asignamos o si el sistema automáticamente da esa contraseña. Bueno. El tema de la contraseña uno la tiene que asignar. ¿Dónde la asignamos? Cuando estamos editando el cuestionario. O sea, no en la edición de las preguntas, sino en la edición del cuestionario, donde colocamos la temporización, el tema pues general. Entonces, cuando uno llega aquí a restricciones de acceso, perdón. Restricciones de acceso. Aquí, en restricciones extras sobre los intentos. Aquí en restricciones extras sobre los intentos, uno asigna una contraseña. Entonces, esa contraseña, uno se la coloca y solo el estudiante podrá ver la contraseña, pues cuando vaya a iniciar el cuestionario, uno se los manda ya sea por chat o por un mensaje a todo el grupo. Entonces, uno le puede enviar un mensaje a todo el grupo diciendo, la contraseña es HOP, en este caso. El estudiante solo podrá hacer uso de esa contraseña en el momento en que va a ingresar al cuestionario y pues a mí me permitirá revisar de que solamente haya una persona que se llame tal que esté ingresando con esa contraseña. Ok, muchas gracias. Bueno, profe. Profe César, bien pueda. Gracias, Ángel. Profesor, muy buenas noches, profesor Cardani y a todos los compañeros. Una pregunta para el profesor. Después de realizar todas las actividades y que terminemos el semestre, de pronto un estudiante que en los parciales, en los talleres, le quede una nota, por decir, en 2.8, y después yo paso una nota con el 3 porque en su actitud, en su participación, el muchacho me demostró que estaba interesado en la clase, que lo intentó. ¿Hay algún problema, no sé, de pronto con la universidad que cuando le hagan a uno el seguimiento y de pronto hagan los cálculos, se note un 2.8 y que en la nota se refleje un 3? Pues técnicamente no, porque el tema de la evaluación es discrecionalidad del docente. Cuando hay inconvenientes es cuando el estudiante solicita segundo evaluador, que pues habría que mandar el parcial a dos pares ciegos para que lo visualicen, pero la asignación de nota pues se supone que es discrecionalidad del docente como parte de la libertad de cátedra. Entonces, si usted me pregunta a mí, se supone que el docente tiene esa discrecionalidad en casos pues, puntuales, ¿no? No que uno diga, no, es que el estudiante me cae mal y le pongo 0, pues no tendría sentido, sino en casos muy excepcionales. O sea, la universidad no lo prohíbe. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Profe Ana, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Ángel.
Perdón, respecto de la misma pregunta que hizo ahora Patricia frente a estas contraseñas, de hecho, cuando se emite es una contraseña para todos los estudiantes. ¿La finalidad de ella es exclusivamente para mirar los intentos de ingreso del alumno a ese parcial o tiene alguna otra finalidad? No, no tiene ninguna otra finalidad, solamente el tema de los intentos. Oh. Pero entonces tu intención frente a ella es mirar, es decir, no he podido comprender si el muchacho ingresó 2, 3, 4 veces frente al mismo parcial, pero en Sí. esencia... El sistema lo bloquea y no puede seguir haciendo el parcial, o sea, prácticamente anula que el estudiante presente el parcial. ¿A cuántos intentos? A uno coloca el intento, como en este caso yo lo ¿Qué paro. dijiste? A uno, sí, el uno para Ajá. evitar que el chico copie, sí, claro, gracias. Exactamente. Okay, Ajá. gracias. Profe Fernando, bien pueda. Gracias, buenas noches, saludos para todos. Profe Edwin, ¿estas notas que están aquí en Moodle migran a la calificación del sistema o hay que digitarlas por de aparte? Buena pregunta. Pues, normalmente en la Universidad del Valle solamente uno sube una calificación, que es la final. Entonces, uno sí tiene que coger la columna final. Si va a hacer los ajustes, como lo sugirió ahorita el profesor de pronto, que a un estudiante le quedó 2.8, 2.92, si usted le va a hacer ajustes, pues usted tiene que hacer ese ajuste al momento en que lo va a migrar al sistema de la universidad. Sí, tiene que migrar solo la nota final de todo el curso. Gracias. Listo. ¿Profe, lo hace automáticamente o hay una forma de hacerlo para ingresarla? O para No, hay que hacerlo uno a uno. O sea, uno puede visualizar aquí, por ejemplo, el tema de las calificaciones. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar las calificaciones que tuvieron los estudiantes y uno le puede dar una ponderación y demás y él me muestra como un total del curso. Como yo aquí no lo parametricé, pues no me aparece la nota final. Entonces uno le toca como que hacerlo a mano y registrar la nota final paso a paso en la universidad. O sea, la universidad lo hace así, es como para que el docente tenga varias veces la manera de rectificar de que Julanito sacó esa nota final. Entonces no le permite a uno subir el archivo y eso no. Me toca hacer a uno a manito. Edwin, Sí, no quería hacer dos comentarios. Uno es una pregunta al profesor Fernando Jaramillo que me va a salir un poquitico del tema. Pero primero es esto. Yo creo que la universidad está planteando no llevar notas matemáticas, sino notas cualitativas. Sí. Bueno, y la pregunta para el profesor Fernando Jaramillo es que él hizo un comentario que había muchas opciones de internet para los estudiantes. A ver si nos comenta qué sabe él de eso, porque realmente yo no tengo conocimiento de eso. Sí, Cardenio y compañeros. Hay algunas opciones de internet gratuito para estudiantes a través del programa del Gobierno Nacional del Ministerio de Educación y de la plataforma COVID-19. Hay unas propuestas de 1 giga para estudiantes que son gratis descargando un aplicativo y otras entrando a una plataforma para estratos 1 y 2. ¿Y cómo logramos acceso a esa información para entrar a la plataforma y demás? ¿Tú tienes los datos? Sí, yo tengo los datos. Si quiere, yo se los envío a Edwin. Yo se los envío a Edwin para que él los reenvíe a los compañeros. Sí, por favor. Muy importante Listo. eso, sí, súper importante. Sí. Bueno, Edwin, entonces, no, el comentario es de las calificaciones que parece que no van a ser numéricas, sino cualitativas. Bueno, profe, uno le puede asignar esa escala, ¿no? Cuando estábamos ahorita ajustando las notas, uno le puede dar la escala de aprobado y no aprobado, simplemente con esas dos opciones, o una escala Likert de 0 a 5, de muy malo, regular, más o menos bueno, bueno y excelente, algo así, pues. Uno le puede dar esas escalas. Llegando, por ejemplo, en el momento en que vamos a crear las preguntas. Cuando creamos el cuestionario, por ejemplo, estamos aquí en crear el cuestionario y estamos en la opción, pues, de editar.
aquí en la edición del cuestionario, en la calificación, bueno, aquí aparece sin categorizar, no es en esta, denme un momento, ya les digo exactamente, porque se me perdió a mí también. Mira la opción. Se me perdió a mí también. Está aquí, si no mal, edición de aplicación 2. Bueno, yo creo que es porque estoy tomando uno que ya está existente. Cuando nosotros creamos el cuestionario, en el momento inicial de creación, él le pregunta a uno cómo va a ser la nota. Voy a crear un cuestionario aquí rápidamente. Aquí en cuestionario. Cuando estoy creando el cuestionario por primera vez, él me pregunta la manera en cómo se va a calificar. Entonces yo le puedo dar la opción de que sea no numérico, sino para aprobar, aprobado. Entonces calificar para aprobar, se coloca aprobado, algo no numérico, en una sola nota, y cuando aparece efectivamente el tema de cada una de las preguntas uno la puede colocar, sino que aquí nosotros solamente tendríamos que colocar aprobado, calificación para aprobar, entonces uno coloca aprobado, o coloca un dato numérico para poder tener una base. Y cuando uno hace la pregunta, en el momento en que hace la pregunta, él le consulta a uno cómo hace la calificación, si numérica o aritmética, o ese es un método. Sin numérica, perdón, o por calificación de aprobado, no aprobado, por escalas. Ese puede ser un método. O el otro método es que uno haga la conversión interna. El que saque más de tantos puntos, pues aprobado, y el que no, pues no aprobado. Esas son las dos posibilidades que se tienen. Profe William, ¿me pueda? Sí, profe, buenas noches, muchas gracias. Y muy buena la información, profesor Edwin. Pues la duda que tenía prácticamente ya me la respondió con el último comentario, y es en relación con la recomendación desde la dirección de la universidad de registrar una nota cualitativa. Y sin embargo, Profe William. Sí, fue el profe William. ¿Aló? Se nos fue el profe William. ¿Alguien más tiene alguna duda, inquietud? Se fue el profe William. Bueno. Profe Edwin, muchas gracias. Bueno, profesor Ángel, a todos los compañeros, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias a usted, profe. Gracias, Nos profe, vemos. muy querido, muy amable. Feliz noche. Gracias.